Hola, posiblemente si estás hoy aquí es porque quieres hacerte una casa, pero no una casa cualquiera, una casa pasiva, una casa eficiente. Así que queremos compartir contigo todo lo que sabemos sobre casas eficientes. Digo casas, no digo casas, digo hogares, hogares sanos, confortables y eficientes. Hola, yo soy Luis. Hola, yo soy David y los dos somos Coanda Passage House, una cooperativa de técnicos en torno a la arquitectura eficiente. En Coanda somos especialistas en diseñar, construir edificios de alta eficiencia energética y consumo casi nulo. Edificios, no solo casas. Diseñamos edificios saludables que ayudan a mejorar el confort y el futuro energético de las familias, en estos momentos en los que el ahorro energético es tan importante. Si te interesa la arquitectura sana y eficiente, si buscas vivir de forma más confortable y ahorrando mes a mes, posiblemente nuestros vídeos te interesen. Queremos ayudar a todo aquel que desea hacerse su casa en esta aventura de la autopromoción y para que sepas lo que tienes que hacer para disfrutar de tu hogar con tranquilidad y sin sorpresas. Y por supuesto, dentro de tu presupuesto. David, ¿Qué, Luis? Bueno, ¿qué Luis, tema, qué tema traemos hoy? Hoy vamos a hablar de un tema clave en la certificación de los edificios pasivos, los ensayos de hermeticidad o blower door. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un ensayo blower door? Un ensayo blower door es un ensayo que nos permite saber el nivel de infiltraciones de un edificio. Que eso, traducido al cristiano, quiere decir la cantidad de aire que entra por los pequeños agujeritos que tiene nuestro hogar, ¿vale? Imaginaos que vosotros tenéis un abrigo muy bueno que os mantiene abrigados, pero está lleno de pequeños agujeritos. Pues por muy bueno que sea el abrigo, siempre tendremos frío. Esto es un poco lo que pasa en nuestras casas, que por muy bien que diseñemos el aislamiento, si ese aislamiento permite que el aire pase a través suyo, va a hacer que nuestro hogar no sea confortable. Para saber si está entrando o no está entrando aire a través de esta envolvente, realizamos el ensayo blower door, que básicamente lo que hace es llenar la casa de aire para ver por dónde hay pequeñas fugas. O al revés, sacar el aire de la casa para ver por dónde se infiltra el aire del exterior. Haciendo estas dos pruebas sobre la vivienda y con ayuda de una cámara termográfica o de humo, que es bastante gráfico, podemos saber el nivel de infiltraciones que tiene la casa. ¿Y por qué es necesario realizar el ensayo Blower? Pues es necesario porque lo que no medimos no podemos conocerlo. Es decir, nosotros no podemos saber si nuestra vivienda tiene muchas, pocas o ninguna infiltración. Para ello necesitamos hacer el ensayo. El ensayo nos va a dar la medida de ese nivel de infiltraciones. Pero tan importante es el control de la estanquidad. ¿Qué Sí, importancia tiene? el control de la estanqueidad es muy importante porque además es una cosa que si se hace durante la obra, si este ensayo se hace durante la obra, permite detectar todos estos puntos de infiltraciones y permite corregirlos en ese momento. El problema que podemos tener si esto no se detecta en obra es que cuando la casa esté acabada habrá pequeñas infiltraciones, notaremos corrientes de aire, notaremos molestias, pueden aparecer distintas patologías y es muy difícil localizar por dónde se están produciendo, porque a lo mejor el aire está entrando por un lado, pero por detrás de los acabados se está moviendo y aparece por otro. Es como cuando tenemos una gotera que normalmente nunca aparece en el sitio donde se está filtrando el agua. A veces el agua entra, se mueve por el tejado y acaba goteando en un sitio que no tiene nada que ver con el sitio por donde ha entrado. Pues con las infiltraciones de aire pasan lo mismo y por eso es tan importante realizar los ensayos en fase de obra. Y en el Standard Passage House, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues el Standard Passive House establece un límite de 0,6 renovaciones hora para las infiltraciones de aire de un edificio. Esto en una vivienda de unos 150 a 200 metros cuadrados, como puede ser una vivienda estándar, quiere decir que todos los pequeños agujeritos de nuestra vivienda sumados equivalen a un cuadradito de 2,5 centímetros de lado, ¿vale? Más o menos lo que podría ser una pelota de ping-pong, ¿no? Esto en el Standard Passive House. El código técnico, que ahora mismo también establece cierta limitación al nivel de infiltraciones, nos permite llegar hasta 6 renovaciones hora, o sea, 10 veces más grande. Pero daos cuenta que si no controlásemos las infiltraciones, tranquilamente podríamos estar en un valor de 10 renovaciones que equivaldría prácticamente a tener una puerta abierta a la calle permanentemente, con lo cual en esos números es muy importante o es muy importante la diferencia, ¿no? entre una situación y la otra.
Vale, Bueno, David, pues cuéntanos tú un poco, ¿cómo se realiza un ensayo blower door? bueno, pues como decía Luis, se trata de medir la presión o depresión que se genera dentro de un edificio, para lo cual es como que cogemos un globo, vamos a inflar un globo, por el agujero nosotros soplamos, lo que hace el ensayo blower door es con un ventilador grande insuflar, llenar de aire la estancia o succionar, vamos a decir, o sacar el aire de dentro de la estancia. Según lo que le cueste al ventilador generar esa presión, esa diferencia de presión del exterior y dentro de la vivienda, un manómetro que mide la presión del aire que se ejerce nos va a dar un valor equivalente de las infiltraciones que se están produciendo. Volviendo al ejemplo del globo, si ese globo tiene varios agujeros, que se han producido varios pequeños agujeros, si inflamos y nos cuesta mucho conseguir que el globo se infle a un determinado volumen, nos querrá decir el número de agujeros que tiene ese globo. En este caso, la envolvente de un edificio. Muy bien, es una cuestión muy interesante. Pero, ¿qué es lo que obtenemos cuando realizamos el ensayo blower door? Ya lo he contado yo un poco, pero cuéntanoslo realmente. Todo se hace a través de un programa automático, entonces el programa nos da varios valores, el principal, el número de renovaciones hora, el caudal que atraviesa, que se produce dentro de la vivienda o incluso esa superficie equivalente que tú hablabas antes, nos da el número exacto de la superficie que sumando todos los agujeros que hay en el envolvente de la vivienda, pues la superficie, la suma total de qué tamaño estaríamos hablando. Muy bien, ¿y este ensayo blower door, en qué momento se realiza? Pues para el estándar Passive House eh, siempre es obligatorio cuando se va a certificar una vivienda juntar un informe con el ensayo realizado y ese informe se tiene que realizar cuando la vivienda está terminada o incluso cuando ya está en uso. Pero nunca nos arriesgamos a terminar la vivienda sin haber hecho un ensayo, con lo cual consideramos que es igual de importante o mucho más importante realizar un ensayo en fase de ejecución de obra, cuando tenemos la envolvente vista, accesible, en la que podemos detectar por dónde se están produciendo las infiltraciones y corregirlas. Muy bien, David, pero cuando hablas de corregir esas deficiencias, ¿a qué te refieres exactamente? Es decir, ¿cómo se detectan, cuáles son las deficiencias típicas y cómo se pueden corregir? Bueno, las deficiencias al final lo que estamos comprobando es por dónde entra o sale el aire. Lo más fácil cuando hacemos un ensayo es detectar el aire que entra del exterior, porque normalmente suele ser más frío, y luego pues se detecta con varios sistemas, con una cámara termográfica, con una máquina de humo, porque echamos humo fuera de la vivienda y como está produciéndose ese paso de aire, pues ese humo aparece en el interior de la vivienda y detectamos el punto exacto donde entra. Y muchas veces simplemente poniendo la mano con la piel notamos la sensación del aire o si es bastante, pues notamos el flujo del aire que está entrando. Y en fase de obra es cuando podemos corregirlo y con el constructor que está realizando la fase de hermeticidad, pues, bueno, pues corregir el sistema o los materiales que esté colocando para realizar la hermeticidad de la vivienda. Bien, en cuanto a la certificación energética, bueno, como comentaba antes, el código técnico en la última revisión sí que contempla una cierta limitación para los valores del ensayo, no del ensayo blower door en sí, no habla del ensayo blower door como tal, sino mediante un valor de cálculo, ¿no? Se calcula mediante una fórmula. La realidad es que esa fórmula es difícil de cumplir y lo que deja el código técnico es abierta la posibilidad de justificar mediante un ensayo blower door. Es decir, no es obligatorio, pero sí que es recomendable. Y en cualquier caso, además, esos valores de hermeticidad se podrían llevar al cálculo energético. Es decir, hay muchos de los software que se utilizan para certificación energética que permiten introducir esos valores de renovaciones en el cálculo, ¿no? Para tenerlos
para tenerlos en cuenta y mejorar la calificación energética. En cualquier caso, David, cuéntanos, ¿qué normativa es la que regula estos ensayos Blower Door? ¿Hay que hacerlos de una determinada manera? Sí, está regulado por una norma UNE. Y ese ensayo establece dos sistemas. Uno en la fase de ejecución de obra, en el cual podemos tapar, encintar o algunos flujos de aire que en fase de obra están todavía sin tapar. Vamos a poner, por ejemplo, el sifón de los inodoros, de los aparatos sanitarios, o los de la máquina de ventilación, que están todavía sin colocar la máquina, pero están puestos los conductos. En ese caso se pueden sellar, cosa que en fase de obra terminada o fase de uso no se puede sellar ningún tipo de elemento que haya en la envolvente del edificio, con lo cual debemos comprobar el edificio como realmente se va a usar en la vida útil. Perfecto, David. Pues esto está claro. ¿Y cuánto cuesta un ensayo Blower Door? Porque claro, esto es lo que la gente siempre piensa, ¿no? Pues es que esto va a costar mucho. Y realmente, cuéntanos, David, ¿cuánto puede costar un ensayo? Al final, un ensayo Blower Door, pues siempre nosotros damos precio, calculando el precio de amortización de la máquina. Tener la máquina tiene un coste y todos los elementos, la cámara termográfica, una cámara de humo, entonces, bueno, tener todo ese equipamiento y luego principalmente según donde estemos realizando el ensayo. Si tenemos que desplazarnos, en nuestro caso, dentro de Castilla y León o Asturias, que son Cantabria, que son comunidades que nos pillan más o menos a mano, Madrid, no es lo mismo que tener que ir a Galicia o a Andalucía a realizar un ensayo colaborador. Y Sí, bueno, la gasolina, pues, pero bueno, los precios de la gasolina, pues suben un poco. Pero estamos bueno, hablando. un ensayo Blower pues puede estar en torno a unos 300, 350, 400 euros. Bien, ahí es donde quería llegar yo. Al final no es mucho más caro que lo que puede costar un ensayo de hormigón o de otra serie de ensayos que tenemos perfectamente asumidos e interiorizado que hay que hacer, y que realmente, pues a lo mejor un ensayo de un hormigón que viene de central, es una cosa muy rutinaria que suele dar siempre bien, y sin embargo nadie se plantea hacer un ensayo como el Blower Door, que nos da muchísima información en un momento en el que además permite introducir muchas mejoras en esa fase de obra, y que realmente es ciertamente interesante, se vaya a certificar o no se vaya a certificar la vivienda. En cualquier Bueno, caso. nosotros ya llevamos un volumen considerable de ensayos realizados. Como dirección, vamos, como proyectistas y dirección facultativa de las obras, pues optamos por realizar nosotros mismos el control de la hermeticidad, igual que el control del ensayo del hormigón, pues no lo realizamos, pero tenemos que supervisarlo. Pues en este caso, en lugar de tener que verificar cómo se está realizando un ensayo Blower, que se está haciendo correctamente, optamos por la opción de realizarlo nosotros mismos. Con lo cual, pues damos seguridad principalmente al promotor de que ese ensayo se está realizando con la rigurosidad que tiene que tener el ensayo. No dejamos, o sea, lo que vamos a hacer es verificar que el constructor ha realizado correctamente su trabajo. Sí, a ver, realmente esa fue un poco la idea con la que nosotros empezamos a hacer ensayos Blower Door, porque queríamos controlar ese proceso, y además era un momento en el que era complicado que un promotor quisiese hacer el ensayo por sí mismo. Es decir, como lo ven al principio, lo ven como un coste añadido, no como un valor, pues era un poco complicado. Entonces nosotros en un momento dado decidimos invertir en los equipos y hacer esos ensayos obligatorios, ¿no? en nuestras obras. Pero bueno, el hecho de que nosotros estemos familiarizados tanto con el proceso constructivo como con el proceso de ensayo nos permite también dar ese valor añadido cuando realizamos ensayos para terceros, ¿no? Porque al final conocemos el proceso constructivo, conocemos las problemáticas que suelen aparecer en las obras y en este tipo de ensayos, y nos permite, pues, detectar con rapidez los posibles problemas.
Bueno, yo creo que a estas alturas, David, las ventajas de hacer un ensayo blow-error han quedado ya puestas de relieve por todas partes, ¿no? Es decir, yo diría, cambiaría un poco la pregunta que teníamos aquí en el guión de cuáles son las ventajas por realmente ¿hay algo que pueda justificar no hacer un ensayo blow-error? Pues normalmente se achaca no hacer ese ensayo a temas económicos, lo cual es un coste muy inferior, es un coste muy pequeño en comparación a las ventajas que nos va a aportar ese ensayo, principalmente porque ese envolvente nos va a producir pérdidas de calor a lo largo de toda la vida útil del edificio que no es cuantificable, evidentemente. Perfecto. Bueno, quiero decir, este ensayo, cuando nosotros hacemos un edificio pasivo, un edificio de alta eficiencia energética, forma parte de ese control documental, que es un poco el mismo control documental que tenemos que realizar en una vivienda normal, pero de forma un poco más exhaustiva. Es decir, hay una serie de chequeos en cuanto a hermeticidad que habitualmente no se hacen, que sí que hay que revisar y, lógicamente, tanto los ensayos como los materiales específicos, como los aislamientos, como toda esta serie de materiales deben ser controlados de una forma pues, más exhaustiva que en una obra normal, ¿no? Sí, para Bien, nosotros, bueno, pues al final también es una manera de controlar que realmente se ha ejecutado lo que se ha diseñado. Y como visualmente en este caso es bastante difícil, pues tenemos que recurrir a este equipamiento para poder realizarlo. bien, pues ya está. Yo creo que hasta aquí todas las dudas están más o menos aclaradas. Si tenéis alguna duda que no haya quedado aclarada aquí, pues os invitamos a que nos escribáis a coanda@somospasivhaus.es o que nos dejéis un comentario en este vídeo. Y bueno, seguiremos grabando esta serie de episodios porque muy a menudo nos encontramos con que nos repetís las mismas preguntas, así que queremos compartir con vosotros todo lo relacionado con la construcción de casas y edificios sostenibles y eficientes, nuevos sistemas constructivos para que sepáis lo que tenéis que hacer y, sobre todo, lo que tenéis que pedir para ordenar vuestras ideas, para que podáis elegir, para contribuir a compartir las bondades de la construcción sostenible, porque esto ya no es el futuro, esto es el presente de la construcción. Por hoy, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.